Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tienes la oportunidad de contestar tus preguntas con investigación científica y teológica. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Biblia Hebrea para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y tenemos el privilegio de tener entre nosotros al doctor José Cardé, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, y profesor adjunto en la Universidad Adventista de las Antillas. Bienvenido, profesor, y gracias por estar con nosotros nuevamente. Un placer. Cuando hablamos acerca de los temas de ciencia, no solamente hablamos de temas pasados, sino que hablamos de temas contemporáneos que van más allá que de las revistas académicas, que usualmente son leídas por algunos pocos. Estos temas de ciencia en algunas ocasiones alcanzan tal vez los noticieros y los temas actuales. El tema del calentamiento global ha llegado a ser ese tipo de tema. ¿Cómo nos podría usted hablar acerca de la relevancia que tiene el tema del calentamiento global? Bueno, el tema del calentamiento global es un tema que afecta a básicamente toda la persona que está sobre este planeta. Y vemos la importancia que ha adquirido al darnos cuenta cómo hasta las campañas políticas en la nación norteamericana incluyen entre sus programas de promesas de campañas trabajar con el calentamiento global. De alguna manera influir, o por lo menos prometen que van a influir en los aspectos que pueden ayudar a disminuir ese calentamiento y por lo tanto mejorar la calidad de vida en el planeta. Inclusive, es de todos conocidos que un ex vicepresidente, Al Gore, se comprometió en una cruzada ambientalista y generó el documental, ¿verdad?, que se conoce como La Verdad Inconveniente, que impactó grandemente a la ciencia, al área científica y como al público en general. Así que no estamos hablando de fantasía, estamos hablando de un hecho que es reconocido no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. A nivel de gobierno. A nivel de gobierno y preocupación. Correcto. Pero realmente nosotros como cristianos, personas que creemos que este mundo va a ser destruido a fin de cuentas y que pues vemos todas estas catástrofes como algo parte del proceso de decaimiento del pecado. ¿Realmente tendríamos que estar preocupados, de alguna manera interesados en el tema del calentamiento global? Bueno, quizás no específicamente en ese tema, pero cualquier cosa que atente contra la creación de Dios. Sabemos que la naturaleza es el segundo libro que Dios utiliza para comunicarse con nosotros, y entendiendo el énfasis que Dios le daba en su escritura a todo lo que Él había creado, enfatizando que era desde el principio en Génesis bueno en gran manera, y aun cuando establecía pactos con sus hijos, les recordaba que el que hacía el pacto era el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Podemos visualizar un interés de Dios especial en que el ser humano estuviera consciente de lo que lo rodeaba, de que eso que Dios había creado y le había prestado, el hombre tendría que de cierta manera vigilarlo y cuidarlo. Pero vemos que algunos cristianos tal vez se sienten tímidos en entrar por causas que sean a favor del ambiente. Piensan que estos grupos son grupos tal vez de nueva era, personas que no están interesadas en la Biblia y consideran que un cristiano como tal no tiene que involucrarse en cuidar el medio ambiente. ¿Realmente por qué usted cree que tal vez algunos han perdido esa ética que tiene que ver con la naturaleza? Bueno, posiblemente de una forma muy tenue, muy disimulada, la influencia del humanismo en el ser humano, ¿verdad?, valga la redundancia, ha afectado mucho. O sea, el humanismo dice que el hombre es el centro de todo, que todas las cosas deben girar alrededor de él. Y por lo tanto, el hombre entonces va a visualizar al ambiente como algo de lo que él se tiene que servir, pero que no necesariamente tiene que cuidar. Entonces, de esa manera, pues se pierde un poco, ¿verdad?, ese interés. De otro punto de vista, el cristianismo ambientalista ha ido desgastándose un poco porque ha dejado de enfatizar el mensaje del segundo ángel, de que Dios es el creador de todas las cosas, y ha dejado de enfatizar la semana de la creación, porque eso implicaría entender el sábado como monumento de la creación, y como el cristianismo se ha alejado de esos dos aspectos, indirectamente, pues el hombre, el cristiano, ha ido perdiendo esa ética o ese interés o esa necesidad de entender que hay que cuidar el ambiente porque es lo que Dios nos ha dado. En el caso de aquellos cristianos que al mismo tiempo son cristianos
teístas evolucionistas, pues tal vez lo vemos aún más desconectados en ese sentido con la responsabilidad que tenemos con esto que fue creado perfecto y no simplemente como parte de un proceso de destrucciones, como se asumiría en el modelo evolucionista. Es correcto, es correcto. ¿Hay alguna base bíblica para esta forma de pensar? Yo entiendo que las cartas de Pablo nos hablan acerca de este tema. Bueno, en algunos versículos se hace énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, en Colosenses 1, del 15 al 20, pues se hace énfasis en que la redención aplica a todo, tanto los humanos como a las cosas creadas, o sea, a la creación. Ahí es donde se menciona que Jesús es el primogénito de la creación, refiriéndose no a Él como un ser creado, sino Él como teniendo dominio sobre la creación que ha sido puesta en sus manos. Y nosotros como entes redimidos, pues tenemos esa responsabilidad. Es correcto. También es probable que en Génesis 1.26 el hombre haya malinterpretado ese término de sojuzgar la tierra, de apoderarse de la tierra, y pensando como que esto es propiedad mía, entonces lo puedo manejar como me dé la gana, y en ocasiones, pues, quizás esa ha sido una mala interpretación del ser humano también. Enseñorearse de una manera en la cual ha oprimido la tierra y simplemente es consumir todo lo más que pueda de ella, sin escuchar tal vez los clamores que menciona Pablo en Romanos 8, que dice que la tierra clama, gime. En ese contexto podemos ver que la naturaleza gime, quiere la redención. De la misma manera que nosotros somos redimidos por el cielo, también la naturaleza quisiera ser redimida y quiere ser libertada de estas consecuencias del pecado. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna promesa escatológica que nos habla de eso? Entiendo que Juan en su libro apocalíptico, ¿verdad? En Apocalipsis 11:18 se enfatiza que el juicio de Dios destruirá también a aquellos que destruyen la tierra. Y podremos entender a aquellos que no cuidan la tierra, ¿verdad? Porque si no lo hacen por omisión, entonces estaríamos permitiendo que la tierra sea destruida. Así que cuando hablamos acerca del juicio divino, no lo limitamos a la ética que debemos tener para con Dios, con esos primeros 4 mandamientos, o para con los otros seres humanos. No matar, no robar. Pero si yo destruyo la tierra, soy tan culpable que si estuviera matando, robando, adulterando, cualquier otra Claro, si yo destruyo sin cuidado, por ejemplo, los recursos naturales como el agua. La gente que le hace falta el agua, pues indirectamente voy a estar matándolos básicamente, privándoles de eso que necesitan para vivir. Esa ética yo creo que a algunos de los niños no se le enseña y el agua pues es abierta sin cuidado, los recursos son, bueno, yo puedo pagar realmente el boleto del agua al fin del mes, la factura, pues no hay problema. No, yo creo que deberíamos desde pequeños tratar de inculcar esta ética ecológica que nos hace responsables como mayordomos. También está el conformismo de que si nadie cuida, ¿qué voy a aportar yo solo? Un granito de arena donde nadie cuida. Es al revés. Si mientras más gente proteja y cuide, entonces más beneficio va a tener la naturaleza de esas personas que se preocupan. Si otros lo hacen, yo puedo hacerlo. Exactamente. ¿Qué da si yo tiro la basura por la ventana? Si de todas formas tantas personas la están haciendo y qué diferencia puedo hacer yo. Pero ¿qué es ese calentamiento global al cual usted está haciendo alusión en sus presentaciones que entiendo que ha hecho en varios foros? Bueno, en términos técnicos, eso se refiere al aumento en la temperatura promedio de la superficie terrestre, tanto aire como océanos, en las últimas décadas. Para que tengamos una referencia, en los últimos 100 años, de 1900 al 2000, la temperatura de la superficie aumentó en 0.74 grados. Se proyecta que en el primer siglo, o sea, del 2000 al 2100, en este próximo siglo, la temperatura aumentaría a unos 6 grados. O sea, que es un aumento en la temperatura de la superficie de 6 veces lo que ocurrió el siglo pasado, con los consabidos efectos que tendrá entonces en la vida sobre el planeta. ¿Es realmente? ¿Ha sido siempre así? Pues se entiende que no. Se entiende que la naturaleza tiene este control de autosustentabilidad, donde los recursos se pueden renovar, se pueden reciclar. La naturaleza es el mejor ejemplo del proceso de reciclaje que hoy los hombres buscan. Pues la naturaleza lo hace continuamente y se supone que es capaz de mantener un balance indefinidamente si no se interfiere desde afuera alterando los ciclos y los equilibrios. Y entonces ahí es que la mano
humana, la intervención humana, afecta este proceso. Por ejemplo, un evento histórico que afecta ese proceso es la Revolución Industrial. Cuando se cambia a generar energía utilizando combustible fósil, las toneladas de combustible fósil aportan demasiado dióxido de carbono a la atmósfera. Y eso es un evento que no estaba contemplado antes. Pues de allá para acá, el equilibrio de carbono en la superficie, en la atmósfera, ha cambiado. Y eso es todo por la intervención del ser humano. Así que no siempre ha estado así. Estuvo en balance hasta que el hombre pues, ha comenzado a influenciar o a afectar mayormente ese equilibrio. Muchas personas, especialmente en la década de los 70, clasificaban la teoría del invernadero como simplemente fantasía por parte de algunos grupos de ecologistas. Pero usted ve que hay evidencia de que esta teoría de que hay un invernadero, que los gases que se están generando están realmente afectando la temperatura global. Bueno, esa es una de las hipótesis que se esgrime en estos momentos. O sea, los gases que está produciendo el ser humano, entiéndase el CO2, es uno de esos gases que se acumulan en la atmósfera y evitan que la radiación del sol, una vez queda en el planeta y se refleja, salga al espacio, sino que vuelve y choca con ese techo de gases de invernadero y regresa entonces a la Tierra, sobrecalentando el planeta. Así que se supone que eso es lo que se entiende que está sucediendo. Pero entendemos que entonces hay grandes intereses que no quieren que esto se refleje. Que se podrían ver afectados y se ponen reglas, ¿verdad? Y se legisla para controlar ese tipo de emisiones al ambiente. Que se ha hecho, definitivamente se ha hecho con los clorofluorocarbonos, que son los compuestos estos que estaban quizás hace 30 años atrás o 40 años atrás en los aerosoles. Y como resultado de la liberación de tanto aerosol, pues eso se ha demostrado que tiene efectos en el nivel de ozono de la atmósfera. Entonces se ha legislado para evitarlo. Se legisló para acortarlo, pero eventualmente se legisló para eliminarlo, donde entiendo yo que únicamente se usan es en productos que tengan relación con la medicina. Ahí está permitido, pero de lo contrario ya no pueden estar ni en los refrigerantes de los neveras, aires acondicionados, en ninguno de estos lugares. Entonces, en el caso de los aerosoles, evidentemente los dueños de esas compañías no eran tan poderosos como los dueños de las compañías que usan material fósil. El petróleo. El petróleo. Porque es probable. tenemos un expresidente de Norteamérica que era precisamente parte de ese movimiento petrolero, que evidentemente es el que está dictaminando cuáles son las reglas y cómo es que esto va a afectarse o reflejarse en la economía. Es correcto. Pero, ¿a qué se le atribuye este calentamiento global, aparte de lo que nosotros hemos mencionado? También se piensa que hay una aportación de efectos geológicos, como son los volcanes en erupción. Hay más o menos unos 500 volcanes activos en el planeta que pueden estar aportando emisiones de este tipo al ambiente. Pero esencialmente, hoy en día la preocupación son los efectos antropogénicos, o sea, lo que el hombre ha hecho y lo que el hombre puede hacer. Básicamente, y a eso es lo que se ascribe. En este caso nosotros tendremos que sumar estos efectos antropogénicos juntamente con estos volcanes que cada vez vemos más que están en actividad, a diferencia de décadas o siglos pasados que eran menos, hubo volcanes impactantes, pero en el caso de hoy tenemos en Europa, tenemos en Centroamérica el Arenal. Para mí fue fascinante ver ese volcán en erupción, ahí con mis niños, y ver cómo esa lava fluía y ver el humo ascendiendo al cielo. En el caso del Pacífico, en el caso de Sudamérica, tenemos que ha habido una orquesta de huracanes que han estado acelerando el proceso, que aun cuando haya cálculos o teorías de cuándo esto sucederá, puede ser que esto sea alterable. Es correcto, es correcto. Se supone que uno no tiene control de cuándo esos volcanes van a hacer erupción, así que en cualquier momento pueden haber un mayor nivel de ellos y por lo tanto una aportación mayor de sus gases a la atmósfera. Deme tal vez algunos ejemplos de actividades humanas que han acelerado este calentamiento global. Bueno, podríamos comenzar hablando de la superpoblación. Ya somos básicamente unos 7 billones de seres humanos en el planeta y todos queremos vivir en lugares cómodos, en lugares de alto nivel económico, por lo tanto sobrepoblamos unas áreas específicas y para tratar de desparramarnos lo menos posible, entonces vamos buscando los lugares cercanos, vamos desforestando, vamos eliminando árboles,
por causas económicas y por causas de vivienda. Por ejemplo, hay un concepto en ecología que se conoce como la huella ecológica. La huella ecológica es la cantidad de actividad humana que el planeta puede tolerar. Ya para los años 1980 se decía que la huella estaba en 1, lo que quiere decir que el planeta había llegado a lo máximo que puede tolerar de actividad humana. De allá para acá, obviamente, ya ha subido de 1. Así que estamos trabajando en negativo, en contra a lo que el planeta puede sostener. Lo que quiere decir que el planeta va a ir perdiendo recursos. Recursos no renovables se van a ir perdiendo. Además de la superpoblación, la actividad económica, como mencionamos, de la revolución industrial, el efecto de invernadero y la actividad de los clorofluorocarbonos con la capa de ozono. La capa de ozono ha ido perdiéndose principalmente en el Polo Sur debido a los niveles altos de estos agentes. Estos agentes se eliminaron a nivel mundial, ¿verdad? Y básicamente pues se ha controlado un poco lo que sucede en el Polo Sur. Pero, ¿qué pasaría? Y esto es especulativo, aunque se proyecta, si esto fuera en el Polo Norte. ¿Okay? No quisiera ni imaginar cómo se vería un orificio del tamaño que tenemos en el Polo Sur, que es impactante. Pues, lo que se proyecta es que si ese tamaño, igual que está en el Polo Sur, ocurriera en el Polo Norte, podría estar afectando desde la frontera de Estados Unidos con Canadá hacia arriba. Se calculan unos 700 millones de personas que estarán expuestos a la luz ultravioleta. Y eso fácilmente va a tener un aumento terrible en la incidencia de cáncer del piel, por ejemplo. ¿Okay? Hoy en día lo que se proyecta es que probablemente las condiciones para que eso ocurra estén unos 25 años más adelante. Solamente 25 años más adelante. Porque en el caso del Polo Sur, lo más que tenemos es agua. La masa terrestre está concentrada hacia el norte. Es correcto. Y tenemos poblaciones completas. Pues por eso mismo, posiblemente el efecto del Polo Sur no ha sido tan notable, porque allí no hay habitantes, pero en el Polo Norte la influencia sobre habitantes va a ser mayor, va a ser mucho más marcada. Y en el caso del Polo Norte, pues tendremos todas estas masas de hielo que se derreterían. Tendríamos entonces que el clima de Canadá se alteraría completamente. La producción de alimentos, que en el centro de los Estados Unidos la tenemos como una gran canasta de pan, pues entonces veríamos, me imagino que eso alterado. O sea, el trópico se extendería hacia el subtrópico, el subtrópico hacia las zonas templadas. Pensemos, por ejemplo, la población de insectos. La población de insectos que se mantiene a temperaturas calientes podrían migrar un poco más arriba. Entonces allá esas personas no están acostumbradas a lidiar con insectos. Van a tener que hacer uso entonces de pesticidas. Entonces ahí tenemos un segundo problema. Esos pesticidas van a contaminar el ambiente. O sea que tenemos una cadena de eventos que todos pueden ir siendo resultado de esta actividad humana y la de flora y la fauna. Totalmente. Que tampoco están acostumbrados a la invasión de estos insectos y demás, también se vería afectada. Correcto. Así que los efectos que tendrían serían increíbles para la población de esos lugares. Tendríamos migraciones, juntamente con esto de sustentabilidad, pues tendríamos problemas políticos. Correcto. Porque una vez se hacen más difíciles las situaciones del diario vivir, tenemos problemas en las calles, las personas se levantan, los gobiernos caen. Es interesantísimo. El problema con los alimentos, sí. Entonces la gente buscando alimentos, el problema de las guerras. O sea, hay una serie de factores que van a ir en secuencia generándose y sin hablar, ¿verdad?, el efecto del derretimiento de las capas polares, entonces cómo eso se va a incidir en el aumento de las mareas, entonces las costas se acortan, o sea, las áreas residenciales pues se van a meter, tienen que meterse más hacia adentro de las ciudades, o sea, se va a trastocar completamente la vida como la conocemos hoy. Y en el caso de los fenómenos naturales, como huracanes y tifones, también se alteraría su ciclo y su intervención. O sea, hace unos 4 o 5 años tuvimos creo que 5 huracanes que llegaron a Estados Unidos, a las costas de Estados Unidos, categoría 5, cosa que no se veía hace muchísimo tiempo. Y ahora mismo, el primero que hubo en estos días, que es Irene, llegó hasta Nueva York. En mi caso, no quiero que recuerdes ese categoría 5 porque yo estuve en New Orleans cuando Katrina azotó. Pues y yo estaba precisamente en el hospital cuando los vientos
estaban azotando allí. Terribles, azotaban, y pude vivir en carne propia los efectos de ese huracán. Y estoy seguro que las poblaciones de esas áreas no estarán listas para poder resistir esos cambios que van a haber. Y por un lado, tenemos ese exceso de actividad de huracanes y de lluvias en un lado del planeta, y en otros lugares del planeta tenemos unas sequías extremas. No hay agua. ¿Okay? El agua tampoco entonces permite que haya alimento. Entonces tenemos hambrunas en otros lugares del planeta. O sea, el efecto del calentamiento global se va a ver de maneras distintas en distintos puntos del planeta. Pero doctor Carde, usted es un hombre de ciencia. ¿Será que esto es ciencia ficción o hay algunas investigaciones que han apoyado que este cuadro es viable? Bueno, hay teorías de ambos tipos, pero las investigaciones que se hacen básicamente se proyectan en el futuro. Y las cosas que se están viendo hoy no se veían en el pasado. Así que no hay por qué pensar que lo que se proyecta no va a suceder. En una presentación que usted hizo en otro contexto, usted menciona un estudio hecho por la British Antarctic Society, en la cual presentaba un cuadro en unos 25 años. Sí, pues esa es la agencia que ha estado estudiando los niveles de ozono en el Polo Norte. ¿Okay? Y son los que proyectan que en unos 25 años las condiciones que están allí van a permitir que se genere el hueco. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que los niveles de ozono han estado disminuyendo debido al clima. Aunque el clima allí no está tan caliente, está frío, eso mismo permite que el ozono se vaya perdiendo más rápidamente. Entonces ellos planifican, o sea, plantean, ¿verdad?, que debido a los estudios que se han hecho, pues probablemente en unos 25 años, ya en el norte, en el Polo Norte, los niveles de ozono estén como están en el Polo Sur. Y por lo tanto tendríamos entonces el peligro de la radiación en todas esas poblaciones que van desde Canadá, toda Europa, Unión Soviética y China. Todas esas personas van a estar expuestos a los ultravioletas. ¿Qué efectos puede tener eso sobre nuestra vida en el planeta como lo conocemos hoy? El planeta Tierra en el año, a principios de este siglo, ¿cómo nosotros pudiésemos ver que va a afectar a estas futuras generaciones? Bueno, pues la temperatura seguirá aumentando, así como lo estamos viendo. Esto va a traer cambios climáticos como los que estamos viendo. Ya se plantea que los efectos de esos 5 huracanes que llegaron a Estados Unidos son resultados del calentamiento global. Así que esos disturbios atmosféricos van a ser mayores. La expansión de las zonas tropicales, como te mencioné, los trópicos se subirán y bajarán a lo que era subtrópico. Así que entonces la temperatura será mayor, más caliente en esos lugares. Subsiguientemente, el subtrópico subirá un poquito más a zonas templadas y la zona templada subirá un poquito más al Polo Norte. O sea que vamos a estar acercándonos mucho más a los polos. Eso va a provocar migraciones de personas, moviendo en esos lugares, y al mismo tiempo las aves se moverán más a lugares y los insectos, por ejemplo, se moverán a otros lugares. Lo que va a provocar entonces que en esos lugares la gente no esté preparada para lidiar con eso. Y las medidas que se usen sean medidas extremas que puedan provocar entonces contaminación, disturbios. O sea, lo que se espera que suceda es que finalmente los polos se descongelan, aumentan los niveles de marea y eso entonces implique que las costas sean mucho más susceptibles a inundaciones. Se pierda terreno que se le ha ganado al mar, se pierde entonces, y eso trastocará fronteras, naciones, como lo conocemos hoy en día. En el caso de las personas que se involucran en la política, hemos visto varios intentos que se han hecho para tratar de resolver el problema desde los diferentes centros de gobierno, las diferentes capitales mundiales. Entiendo que se han hecho varias reuniones, varias cumbres con países desarrollados para tratar de ver en qué forma tratan de acercarse al tema. Pero yo entiendo que este problema nosotros no podemos dejarlo en manos de gobiernos. Hay personas que pueden asumir la postura de que lo que debemos hacer es irnos al Capitolio, frente a la Casa Blanca, ser arrestados, hacer desobediencia civil, nosotros involucrarnos en diferentes movimientos, en algunas ocasiones que llegan hasta la violencia, el destruir las tuberías que conectan los gasoductos o los petroductos y nosotros de alguna manera impedir que este progreso continúe. Pero yo creo que al acercarnos al tema como cristianos lo hacemos desde otra perspectiva, una perspectiva más responsable. No se trata solamente de nosotros involucrarnos en esta causa de forma activa, sino concienciar. ¿Por qué razón?
porque nosotros creemos en otra patria. Usted mencionó Apocalipsis. Correcto. Y el mensaje del tercer ángel nos habla acerca de un juicio. La hora del juicio ha llegado para quien creó los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hay una responsabilidad en nosotros en compartir con otros acerca del ambiente. Usted como científico, ¿se siente responsable entonces de compartir con audiencias populares? Porque aparte de lo que usted ha hecho, su trabajo científico en revistas académicas para un grupo pequeño de lectores, ¿cómo se siente usted responsable o qué impacto usted cree que ha tenido en las audiencias que ha tenido la oportunidad de compartir este tema? Bueno, yo me he propuesto, ¿verdad?, compartir lo que conozco. Me muevo a distintos lugares donde puedo de manera educativa ilustrar lo que está sucediendo, presentar la evidencia científica y entonces analizarla en el contexto teológico. ¿Qué puede significar esto desde el punto de vista de un cristiano? Y yo, como cristiano, ¿qué cosas puedo hacer? Entonces, ahí pues sugerimos, ¿verdad?, las cosas pequeñas que podríamos hacer, que si pensáramos con la filosofía del conformismo, pues diríamos, no tengo que hacer nada, porque si la gente no hace nada, ¿por qué yo voy a matarme haciendo algo? Pero pues yo trato de enfatizar las cosas que son importantes y en qué punto nosotros podemos aportar. Y entonces, ese tipo de ideas los incluyo en algunas de mis conferencias. Y usted ha visto tal vez la reacción en las personas. Las personas salen, porque yo he estado en algunas de sus conferencias, salen pensativos, debo ser más responsable. El tema del reciclaje, el tema del consumo de agua, el tema del consumo de energía, el nosotros encender o apagar la misma. Consumo de papel. Consumo de papel, el reciclaje. Yo entiendo que usted en sus clases pide que sus estudiantes usen o papel reciclado o se lo envíen de forma electrónica. Es correcto. Porque de esa manera nosotros podemos evitar consumir tanto material que no es posible nosotros recobrar. Lo mismo las facturas de banco que te llegan por correo, pues entonces tú los pides que lleguen electrónica. Y así se reduce la cantidad de papel que se está generando y basura y demás. Así que hay muchas ideas creativas que se pueden hacer. Lo que hace diferente entre usted y un ecólogo que no tiene ningún tipo de fundamento bíblico, entiendo que es su conexión con la responsabilidad celestial. Usted se considera a usted mismo un mayordomo de lo que Dios ha puesto a su disposición. No simplemente para someter o sojuzgar la tierra o sacar ventaja de ella, sino que nos vemos como responsables de los bienes, de los tesoros que nos han sido dados. Y en ese contexto de esos tesoros que nos han sido dados, le damos gracias al Señor por el privilegio de conservarlos para otras generaciones.